En este vídeo, echaremos un vistazo a los acontecimientos que sucedieron en Malasia en 2003. Kani Ong, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano donde cenaba con personas cercanas. Su familia presentó una denuncia de desaparición a la policía y pronto las autoridades hicieron un descubrimiento impactante. La historia de Kani Ong aún vive en la memoria de muchos malayos. Esta tragedia sacudió al país, no solo por su carácter terrible y sin sentido, sino también porque ocurrió en un popular y prestigioso centro comercial equipado con cámaras de vigilancia. Kani Ong Lakian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía una relación muy estrecha con sus padres. En 1995, Kani viajó a Estados Unidos para estudiar y tratar de desarrollar una carrera en el campo de la tecnología de la información. Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un chico llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de etnia china, cuyos padres emigraron de Singapur hace más de 20 años. Kani y Brandon eran amigos al principio, pero pronto su amistad se convirtió en una relación romántica. Brandon se convirtió en una persona muy cercana para Kani, intentó apoyarla en todo y ayudarla. En 2001 la pareja se casó. Kani tenía todo lo que soñaba tanto en términos de su carrera como de su vida personal. En 2003 trabajó como analista en San Diego. Estaba haciendo planes para el futuro junto con su marido y quería ser madre. Pero ese año, una secuencia de ciertos eventos finalmente resultó en que sucedieran eventos horribles. En 2003, al padre de Kani, Ong Bi Jeng, le diagnosticaron cáncer y ella tomó la decisión de regresar a Malasia para visitarlo y ayudar a su familia a superar esta terrible experiencia. El 1 de junio de 2003, Kani aterrizó en Malasia con Brandon. Brandon regresó a Estados Unidos al cabo de un par de días y Kani se quedó en Kuala Lumpur y dedicó la mayor parte de su tiempo a cuidar a su padre, que estaba siendo tratado en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas y horas. Hablaron de todo, incluso de sus 2 gatos, y ella le reprochó que los sobrealimentara. Casi sonaba como si estuvieran hablando de sus hijos. Al padre de Kani le extirparon el riñón, pero afortunadamente su salud estaba mejorando. Estaba recuperándose. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kani planeaba regresar a Estados Unidos. El día antes del vuelo, invitó a su madre, Pearly, su hermana Elsie y amigos cercanos a una cena de despedida en el restaurante, ubicado en uno de los populares centros comerciales. El 13 de junio de 2003, Kani y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. Al no poder encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial, Kani tuvo que conducir dentro del estacionamiento subterráneo, que no era gratuito. Pero no era la tarifa lo que preocupaba a la madre de Kani, sino el hecho de que el estacionamiento estaba mal iluminado. Dejando el coche, subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Kani estaba feliz de ver a sus amigos de la infancia. A algunos de ellos hacía mucho tiempo que no los veía y tenían mucho de qué hablar. Al cabo de unas horas, empezó a notar que Pearly parecía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa, a lo que Pearly respondió que tuvo un día muy ocupado y que no le importaba irse. Kani les dijo a sus amigos que regresaría pronto y se levantó de la mesa con su madre y su hermana Elsie. Los 3 se acercaron a la máquina para pagar el aparcamiento. Mientras hacía cola para llegar a la terminal, Kani se dio cuenta de que había dejado una multa de aparcamiento en el coche. Les dijo a su hermana y a su madre que hicieran fila y bajó a buscar el boleto. La cola de la terminal desapareció, pero Kani aún no había regresado. Pasaron 10 minutos más y su hermana empezó a llamarla. La primera llamada quedó sin respuesta y la segunda fue redirigida a un correo de voz. Claramente algo andaba mal. Elsie y Pearly se dirigieron inmediatamente al estacionamiento, donde, para su sorpresa, descubrieron que el auto de Kani ya no estaba allí. Dieron varias vueltas alrededor del estacionamiento, después de lo cual estuvieron absolutamente seguros de que Kani desapareció junto con el auto. Pearly estaba segura de que algo le había pasado a su hija, ya que Kani no se marcharía sin decir nada. El estacionamiento tenía poca iluminación, pero había cámaras de vigilancia que podrían dar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial no quiso mostrar las imágenes a los familiares de Kani al principio, pero se dieron después de las súplicas de ayuda de su madre. Pearly y Elsie se sentaron frente a un monitor y vieron las imágenes que las impactaron y confirmaron sus peores temores. Las imágenes mostraban al coche de Kani saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera. Y alguien más lo conducía. La calidad de las imágenes no era buena, pero estaba claro que la persona en el asiento del conductor
Probablemente era un hombre. Connie estaba sentada a su lado en el asiento del pasajero, y la posición de su cuerpo era como si estuviera recostada contra la puerta, intentando mantenerse lo más lejos posible del conductor. Después de ver las imágenes, Pearlie acudió inmediatamente a una comisaría, donde presentó una denuncia por desaparición y secuestro de su hija. La policía comenzó la investigación y la familia y los amigos de Connie conducían por todo Kuala Lumpur, esperando desesperadamente ver su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, Brandon, el marido de Connie, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Marcó el número de su esposa muchas veces, pero no pudo localizarla. Llamó a su madre, quien se enteró de lo sucedido. La desaparición de Connie conmocionó a Brandon. Pearlie escuchó cómo lloraba por teléfono. Recién al amanecer, los amigos y familiares de Connie regresaron a sus casas. Lamentablemente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía difundió información sobre la desaparición y llevó a cabo su propia búsqueda, lo que tampoco trajo ninguna esperanza. Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde secuestraron a Connie no ayudaron a identificar al hombre que conducía el automóvil. Habían pasado más de 72 horas desde la última vez que los seres queridos de Connie la vieron. Para las autoridades era obvio que si Connie Ong había sido realmente secuestrada, no era para pedir rescate, ya que si el móvil fuera el dinero, el secuestrador se habría presentado hace tiempo y exigiría un rescate, y esta situación no auguraba nada bueno, lo cual se confirmó ese mismo día. La policía hizo un descubrimiento siniestro. El auto de Connie fue abandonado en una de las calles de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tal condición que se puede decir con seguridad que el auto había sido conducido con una llanta pinchada durante un tiempo, como resultado de lo cual fue literalmente hecho pedazos. En la parte trasera del auto, en el asiento del pasajero, había una mancha roja, además, grande. Los peritos forenses tomaron raspaduras del asiento trasero y huellas dactilares del volante, así como de otras partes del coche. Había muchas pruebas en el coche. Hablaré más de ello más adelante. La familia y los amigos de Connie no perdieron la esperanza y rezaron para que ella regresara con ellos. Lamentablemente, al día siguiente de que se encontró el auto, todas sus esperanzas quedaron destrozadas. El 17 de junio, un trabajador de la carretera percibió un fuerte olor desagradable procedente de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, vio un cuerpo que alguien intentaba quemar con 2 neumáticos y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Real Policía de Malasia llegó inmediatamente al lugar. Sobre la carrocería yacían 2 neumáticos de coche rellenos de hormigón, que antiguamente se utilizaban como soportes para señales de tráfico. Quien lo escondió allí estaba intentando que fuera más difícil identificarlo. Los peores temores de la familia pudieron confirmarse después de que se encontró el cuerpo, pero Pearlie dijo que no creerá que su hija estuviera muerta hasta que obtenga la confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que aparezca con vida, dijo. La familia se dirigió a la morgue, pero los médicos dijeron que todavía no podían confirmar que se tratara de Connie Ong. Los familiares tenían muestras de su ADN para realizar un análisis comparativo. Los resultados de la experiencia hicieron realidad la peor pesadilla de los padres de Connie. El cuerpo encontrado era efectivamente el de su hija. Algunas fuentes afirman que incluso antes de los resultados de la prueba de ADN, la familia de Connie identificó las joyas en el cuerpo, pero como madre amorosa, Pearlie creyó y esperó que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que pasar. La autopsia reveló que Connie tenía 2 puñaladas en el abdomen. Un médico forense también había encontrado señales de estrangulamiento. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Connie con varios nudos. Además, se encontró semen dentro de su cuerpo, que sirve como fuente de ADN. Unos días después de que se descubrió el cuerpo, ocurrió un hecho que planteó muchas preguntas sobre el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Un policía, que trabajaba encubierto con el nombre de Subramaniam Ravichandran, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Connie, él estaba de servicio en su motocicleta junto con su compañero, patrullando las calles de una Kuala Lumpur nocturna. Vieron un coche aparcado en el lugar equivocado, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca de él para ver si había alguien dentro. Al acercarse a la puerta del conductor, Ravichandran vio a un hombre sentado detrás del volante y a una mujer a su lado en el asiento del pasajero. Tocó la ventanilla y cuando el hombre al volante la bajó un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué hacía allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado ahí charlando con su novia y no estaba haciendo nada ilegal. Tras estas palabras, el policía pidió comprobar los documentos de identidad, tanto del conductor como de sus acompañantes. Mientras el hombre al volante repartía los documentos,
La mujer en el asiento del pasajero hacía extrañas señales con las manos. Parecía como si estuviera pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio volvía la cabeza hacia ella, ella se detenía. Al notar esto, el oficial le pidió al conductor que saliera del auto. El conductor le dijo agresivamente a Ravichandran que no era un policía, sino un ladrón. Después de estas palabras, levantó la ventanilla y buscó la llave en el contacto. Al darse cuenta de que el coche se marcharía, el policía sacó una pistola y disparó a la rueda delantera derecha, tras lo cual el coche arrancó a gran velocidad. Ravichandran, junto con su compañero, comenzaron una persecución en motocicleta, pero por alguna razón no pudieron alcanzar a un automóvil con una llanta pinchada. Esta es la versión oficial. La situación en la policía de Malasia en ese momento era tal que no fue una sorpresa que el oficial de servicio no pidiera refuerzos y no informara a nadie sobre lo sucedido. Ese coche con una rueda pinchada era el Purple Proton Tiara, el transporte de Kani Ong, que será encontrado abandonado en unos días. Y aunque la persecución no terminó a favor de la policía, ahora tenían los documentos proporcionados por el conductor. El hombre en el auto era Ahmad Najib Binaris, de 27 años, y la mujer era Kani Ong, y si el oficial en esa situación se hubiera comportado diferente entonces tal vez Kani estaría viva. Pero lamentablemente, Ravichandran notificó a sus superiores sobre esta situación solo después de que se encontró el cuerpo de Kani. Probablemente lo único bueno que pasó esa noche fue que el oficial tenía documentos sobre el sospechoso. Además de la familia de Kani, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Para Brandon, la muerte de su amada esposa fue una pérdida irreparable. Mientras tanto, la policía inició la búsqueda de Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos, pero su nombre era real, lo que significaba que había muchas maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre que figura en los documentos en el registro de matrimonios documentados y en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Se encontró una coincidencia. Ahmad Najib Benares nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas de la familia. Como tenía que trabajar y ayudar a la familia, abandonó la escuela. En 1998 se mudó de Muar a Kuala Lumpur. Posteriormente se casó y fue padre de 2 hijos. Desde el año 2000 trabaja como limpiador de cabina para Malaysia Airlines. Al conocer el nombre de su esposa y su lugar de trabajo, la policía comenzó a vigilarla. Trabajaba en uno de los bancos metropolitanos. Mientras esperaban a que terminara su turno, agentes de policía disfrazados de civil la siguieron y averiguaron su dirección. Ahora la policía sabía dónde vivía Ahmad, pero para no asustarlo debían asegurarse de que estuviera dentro de la casa. Durante 3 días vigilaron la casa, pero el sospechoso no apareció ni una sola vez. Los investigadores empezaron a dudar de que Ahmad Najib todavía viviera con su familia, pero fueron conclusiones apresuradas. En el 4.º día de vigilancia, alrededor de las 4 de la madrugada, vieron un taxi detenerse en la casa, del que se apeó Ahmad Najib. 1 minuto después lo esposaron y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se filtró rápidamente a la prensa. Muchos de los que conocieron a Ahmad Najib no podían creer que él fuera quien secuestró y quitó la vida a Kani Ong. Era un marido leal, un padre cariñoso de 2 hijos y, en general, daba la impresión de ser un buen hombre. Pero pronto los oficiales estuvieron seguros de que era un lobo con piel de oveja. Najib estaba completamente tranquilo y durante el primer interrogatorio afirmó que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Sin pensarlo, comenzó a negar su culpa. Solo cuando se le presentaron pruebas que lo conectaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que le dio al oficial de servicio la noche del secuestro de Kani. Luego, los oficiales dijeron que encontraron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con certeza mostraba que se trataba de la sangre de Kani Ong. Solo después de que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban mintiendo y que tenían pruebas irrefutables, confesó que había secuestrado y quitado la vida a Kani. 10 días después del secuestro, el 23 de junio de 2003, Ahmad fue llevado ante el tribunal, donde repitió su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo un experimento de investigación durante el cual Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener intimidad con él, así como cómo le quitó la vida y cómo trató de deshacerse de su cuerpo.
En todos los lugares donde Najib condujo a la policía, encontraron pruebas que confirmaban sus palabras. En el estacionamiento subterráneo donde todo comenzó, las cámaras captaron a Ahmad Najib. Según él, estaba esperando a su ex jefe, quien lo despidió y de quien quería vengarse. Cabe destacar que la versión sobre el ex jefe no fue confirmada. Al esconderse en la oscuridad, vio como Khani estaba buscando algo en su auto y decidió aprovecharse. La empujó dentro del auto y la amenazó diciéndole que si intentaba escapar o pedir ayuda, se arrepentiría. Khani cayó en un estupor y obedientemente cumplió con sus órdenes. Luego se sentó en el asiento del conductor y salió del estacionamiento a gran velocidad, rompiendo la barrera. Se detuvo en una zona industrial y comenzó a acosar a Khani, pero justo en ese momento, un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba tratando de convencer a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió verificar sus identificaciones, incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefe. Eso no lo hace menos culpable, ya que sin duda ella habría sufrido el mismo destino que Khani On. Según sus palabras, Najib logró escapar de la persecución, y aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en soltar a Khani. Detuvo el auto en la calle para reemplazar la llanta que había sido pinchada por una bala. Un auto con una mujer adentro estaba estacionado cerca del lugar donde se detuvo. Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego vio que Khani le estaba señalando con las manos a la mujer que le dio el gato, por lo que abandonó la idea de cambiar la llanta y se fue inmediatamente. Un poco más tarde, se detuvo en un lugar desierto y, amenazando a Khani con un cuchillo, la obligó a intimar con él. Luego condujo a otro distrito, donde obligó a Khani a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero y Khani estaba suplicándole misericordia, pero en lugar de eso, le quitó la vida. Luego, escondió su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera. Condujo el auto a otro lugar y lo dejó allí. Habían pasado 16 horas antes de que regresara a ese lugar con un bote de gasolina y trató de tapar la evidencia del crimen. Una pericia de ADN confirmó que el semen encontrado dentro del cuerpo de Khani On pertenecía a Ahmad Najib bin Aris. Su ADN también fue encontrado en el auto, al igual que sus huellas dactilares, lo cual fue otra prueba irrefutable de su culpabilidad. La pericia también determinó que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans eran los de Khani On. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, apenas 3 meses después de la muerte de Khani. Este caso se convirtió en uno de los más controvertidos en Malasia y ha recibido una gran atención por parte de los medios y el público. El juicio de alto perfil no solo había atraído a malasios y periodistas comunes y corrientes, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, es decir, abogados, de los cuales a Najib no le faltaron, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había pruebas más que suficientes de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio y afirmó ante el tribunal que confesó bajo presión policial. Pero el juez ante el cual Najib confesó inmediatamente después de su arresto, testificó que en el momento de confesión de que no había signos de abuso físico por parte del acusado y que se comportó de manera tranquila y relajada. En ese sentido, los abogados cambiaron la táctica y comenzaron a argumentar que Khani estaba en el auto con su cliente por voluntad propia. Los abogados se lo atribuyeron al hecho de que Khani, que tenía cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado, ya que cada uno tiene una respuesta diferente a las situaciones críticas, pero no se detuvieron allí y luego surgieron con una nueva versión, que afirma que Khani tuvo intimidad con Ahmad Najib, voluntariamente diciendo que Khani murió por estrangulamiento, que se practicaba para avivar las sensaciones durante el coito, pero esta versión fue cuestionada y negada por expertos forenses. La tela en el cuello de Khani estaba atada con varios nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo era la única mancha en el cuerpo que no fue dañada por el fuego, pero eso no es todo. El paño fue diseñado para limpiar ventanas en un avión, y considerando que el acusado trabajaba como limpiador de cabina, esto lo conectaba aún más con el crimen. Sin mencionar el hecho de que los abogados no sabían cómo explicar las puñaladas en el cuerpo de Khani. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y recomendaron que simplemente se mantuviera callado y no diera ningún testimonio. Muchos se preguntaban por qué Khani no salió del auto cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo.
Tristemente nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se quedó paralizada por el miedo y no pudo huir. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib Binaris fue declarado culpable de todos los cargos. El juez dijo que las pruebas reunidas apuntan a una sola persona. Por cometer el crimen contra la integridad sexual de Kany Ong, Najib recibió la pena más alta según las leyes de Malasia, 20 años de prisión y 10 golpes de caña, pero también fue condenado a muerte por quitarle la vida. Quienes ven con frecuencia este tipo de vídeos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los delincuentes son ejecutados con una inyección letal. Sin embargo, en Malasia, este proceso es muy diferente. No usan drogas caras, sino cuerdas que son mucho más baratas. Los abogados de Ahmad Najib hicieron 2 intentos de apelar la sentencia, pero ambos fracasaron. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado pidiéndole que conmutara su pena de muerte por cadena perpetua. En su carta se declaró inocente una vez más, pero su solicitud de indulto fue denegada. El 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kany Ong, la sentencia de Ahmad Najib, de 40 años de edad, fue ejecutada. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,